Ahora hablar sobre un tema como el arrepentido después de haber vivido en esta Cámara todos estos actos de falta de respeto. Cuando piden respeto, lo primero que hacen es faltarlo el respeto. Cada uno de nosotros siente y piensa de formas diferentes. Comparto que en honor a esta marcha que se hace, nosotros, o por lo menos yo, voy a hablar en primera persona, tengo que quedarme acá cumpliendo con mi deber de legisladora. Y eso no significa que los que estamos acá no compartimos y estamos compenetrados con el tema de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, por la violencia que se ve y se siente y se hace hacia las mujeres. Expresar que el diputado Negri es un misógino es también otra forma de violencia. Y lo apoyo al diputado porque hasta dentro de nuestros bloques podemos pensar diferentes e intercambiamos opiniones muchas veces, pero siempre lo hizo con el mayor de los respetos, con el mayor de los respetos hacia las mujeres. Podemos pensar diferente. Yo llevo 3 años en esta Cámara. Se ha producido una bisagra, un cambio rotundo, como era manejado los 2 años anteriores. Y créanme, en muchas ocasiones he sentido que me faltaron totalmente el respeto, cuando ellos tenían las mayorías automáticas. Y a todos y cada uno de nosotros nos faltaron el respeto. Entonces, hablar con la demagogia con la que se ha hablado, creo que es momento de repensar en qué lugar estamos y qué representantes somos para aquellos que nos votaron. Pero hablando por el deber que tengo que cumplir, hoy venimos a tratar la figura del arrepentido, una figura que ya ha sido tratada, un proyecto que ya ha sido tratada en esta comisión, en este recinto y que pasó al Senado y que fue debatido en el Senado manteniendo la estructura de ese proyecto con algunas modificaciones que cuando se llevó a cabo el plenario de comisión hemos detallado punto por punto y a cada uno de los diputados que se hicieron presentes en la comisión hicimos el comparativo y expresamos artículo por artículo con las modificaciones de cada uno de ellos. Para no redundar y teniendo en cuenta el escaso tiempo que hay y teniendo en cuenta también que voy a compartir con el diputado Petri, simplemente voy a mencionar 2 puntos. Habla todo el tiempo. Bueno. Una de las modificaciones pequeñas a los que hace mención el proyecto venido por el Senado habla de mejorar la terminología y anteceder o anteponer al término arrepentido el término imputado arrepentido. Tengamos en cuenta que aquel que se acoge a esta figura es aquella persona que ya está imputada por un delito y se acoge a la figura del arrepentido para proporcionar datos. Entonces creyeron conveniente colocar o anteceder a la palabra arrepentido, imputado arrepentido. Respecto al primer artículo, dentro de lo que es las escalas penales tomadas en cuenta por nosotros, por la Cámara de Diputados, para disminuir, para morigerar la pena de aquel que es imputado que se acoge a esta figura, habíamos establecido en 1/3 del máximo y la mitad del mínimo. Los senadores creyeron conveniente cambiar la escala penal y tomar la escala de la tentativa que establece el artículo 44 del Código Penal y se disminuiría en 1/3 a la mitad. Creyeron que podía mutar dependiendo de la escala penal del delito y que de esa manera podría variar la disposición legislativa
y entre los senadores y aquellas personas, catedráticos que fueron y otros estudiosos creyeron conveniente modificar la escala penal, cosa que fue aceptada también por el plenario de comisiones. Sin lugar a duda, el artículo que mayor modificaciones trajo es el artículo número 3, que es en la oportunidad cuando el imputado arrepentido puede acogerse a la figura. Nosotros, en la redacción originaria, habíamos establecido que es durante la sustanciación del proceso. Dijeron los senadores, dijeron los expertos que fueron, que quedaba librado discrecionalmente al imputado al manejo deliberado en algunos casos de los tiempos procesales. Por lo tanto, expresaron que era más conveniente poner un límite a fin de que el imputado arrepentido pueda hacer o acogerse a esta figura y al beneficio del mismo. Y se establece que es antes del auto de elevación a juicio, del cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente. De esta manera se cierra el tiempo en el cual se puede acoger al beneficio del arrepentido, de la figura del arrepentido, y no dejarlo librado, en donde en algunos casos los procesos llevan 10 años y quedaba librado dentro de esa extensión muy amplia. Otro de las modificaciones introducidas fue el término expresar en el artículo 2 el término maliciosamente, y es cuando el arrepentido otorga datos, da los datos necesarios, otorga datos y lo hace en forma deliberada pero malintencionada, proporcionando datos que son inexactos y que llevaría a entorpecer el normal procedimiento del mismo. Entonces creyeron conveniente que ante esa falsedad o inexactitud de los términos se expresara o se colocara la palabra maliciosamente. El artículo 7 también hace algunas o sufrió algunas modificaciones en donde dentro de los requisitos formales del acuerdo debe precisar el imputado arrepentido, debe precisar las pruebas en las que se funda la imputación, resguardando el debido proceso y la presunción de inocencia. Creo que esto es muy importante, porque más allá de lo que va a expresar o va a contar o las pruebas que va a vertir, tiene que ser lo más preciso posible al momento de acogerse a esta figura y de contar o expresar las pruebas que tiene para continuar con el proceso determinado y de esa forma poder llegar a los que son las cabezas de muchas de las bandas delictivas en las cuales ellos formaron parte. Otro de los artículos que ha sufrido modificaciones es el artículo número 10. El artículo número 10 podemos hablar de dos modificaciones. Una de ellas es cuando se va al término de la revisión. Nosotros habíamos propuesto que en el caso de rechazo judicial del acuerdo, las partes tengan derecho a la revisión de alzada mediante el recurso de apelación con efecto devolutivo. Creyeron conveniente no expresar concretamente el término del efecto devolutivo, porque de esta manera ya quedaba consagrado en los primeros artículos y la posibilidad de recusar ya quedaba plenamente establecido sin expresar la palabra del efecto que tenía, que en este caso era devolutivo. Otra de las manifestaciones es el tema de la valoración de los dichos del imputado arrepentido cuando llevamos a cabo la homologación del convenio. Cuando el imputado arrepentido firma el acuerdo de homologación, expresa los datos que tiene que expresar al respecto, pero las autoridades consideran
que esas pruebas no van a ser consideradas, en nuestro proyecto establecía que quedarán reservadas esas manifestaciones y no se tendrán en cuenta ni para el arrepentido ni para el imputado, y dejaba librado como que solamente nos referíamos a él. Se creyó conveniente agregar también que tampoco podrían ser utilizadas esos dichos en perjuicio de tercero, porque si no van a ser considerados en perjuicio de él, tampoco tendrían que serlo en beneficio de terceros. De esta manera se equipara el sistema y yo creo que más allá de las otras modificaciones, que creería que estas son las más sustanciales dentro de las modificaciones que estableció el Senado, me parece que el espíritu de lo que se quería con esta figura del arrepentido fue bien aceptada luego de amplios debates que se llevaron a cabo en esa Cámara. Sin lugar a dudas necesitamos que esta figura hoy en día sea una herramienta utilizada por los jueces y por los fiscales en perseguir aquellos delitos que tienen una importancia nacional y transnacional, delitos que tienen que ver con el narcotráfico, delitos que tienen que ver con la trata de personas, delitos que tienen que ver con la pornografía infantil y delitos que tienen que ver con la corrupción. Por eso ha sido celebrado que dentro de esta amplitud de figuras delictivas que establece el artículo 41 del Código Penal se hayan incorporado unas más, sin perder de vista que a pesar de haber sido incorporado otras más, sigue siendo una enumeración taxativa. Sin más que decir, porque no quiero tomar más tiempo, invito a mis compañeros y compañeras a reflexionar sobre qué país queremos, hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Pido respeto, pido que nos respetemos. Estas manifestaciones a las que nos tenían acostumbrados durante los 2 años en los que yo estuve acá, no tienen que pasar por este recinto. Y sin lugar a dudas, de alguna forma, directa o indirectamente, hemos sufrido alguna pérdida o tenemos conocimiento de alguna mujer que ha sido violentada o que ha sido maltratada o que ha sido asesinada. Propongo que empecemos a cambiar la forma en que estamos trabajando y empecemos a ser más tolerantes y respetuosos de quienes pensamos de alguna manera diferente, pero que sin lugar a dudas tenemos un mismo horizonte, que es respetar las instituciones y respetar la República, esta República que ha sido tan golpeada, tan vapuleada por algunos que se creían dueños del poder y por aquellos que tenían la obligación de bregar por el bien común y lo entendieron como bienes individuales y así lo hicieron en las últimas décadas que nos tocó vivir. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Burgos. Tiene la palabra el diputado Luis Petri.